Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, maestro. Perfecto. Ok, pues como les decía, entonces vamos a arrancar con este curso de CFDI 4.0. Lo he estado retrasando porque literalmente lo había dejado para fines de semana, pero se me complicaba y luego vi que también en las actividades que tenemos en fines de semana para todos es un poco más difícil. Entonces, digo, me he dado cuenta por las actividades que tengo en cuanto a, a las clases del sábado, de tanto de impuestos o como la de finanzas. Dije, no, mejor la dejo para la semana, un día me doy un espacio, igual veo que ustedes coincidan y que tengan oportunidad de participar y esto pues obviamente que sea un poco más dinámico, ¿no? Que tengamos esa, digamos, esa interacción en esta actividad. Ahora, digamos, este tema de CFDI 4.0, aunque puede parecer muy fácil, porque a lo mejor varios de ustedes van a decir, es que yo ya facturo o a lo mejor nada más me surge una duda en esta parte, independientemente a eso, eh, revisando todo el material, estaba cayendo en cuenta que una clase no va a dar tiempo. Entonces, yo estoy considerando que nos llevemos, para quienes gusten participar en las siguientes, vamos a estarnos llevando más o menos, no sé, yo le calculo unas 5 o 6 clases. ¿Por qué? Porque son temas muy interesantes y sobre todo el fondo, ¿no? Lo que quiero que nos llevemos de esto, de este taller o de este curso de CFDI, que les digo, yo consideraría más o menos unas 5 o 6 clases, es que algo que me gusta a mí, y ya lo han visto ustedes en las clases, es enseñarles de dónde tomamos, cuál es el fundamento, de dónde viene todo lo que nosotros estamos aprendiendo, sobre todo en esta parte de facturación. Eh, un término común que todos conocemos, pues es factura, porque desde la antigüedad o desde antes, siempre que tú comprabas algo, pedías una factura y nos quedamos muchas veces con el término de factura. Entonces yo tengo una factura o a mí me pueden dar un documento que se llame factura o que diga hasta arriba en el título factura, por ejemplo, pero ¿qué tan viable es, qué tan viable es que este documento me sirva? Porque posiblemente dice factura, porque incluso en el título hasta arriba te va a decir la leyenda factura. Pero en realidad la pregunta es, ¿realmente es una factura? ¿Es un documento fiscal que nos va a servir para que nosotros podamos amparar nuestras transacciones? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver en estas 5 o 6 sesiones que tengamos? Pues vamos a ver desde el fundamento, desde la parte básica, vamos a ir viendo y les quiero enseñar, para quienes no lo sepan, obviamente, quienes no lo sepan, de dónde nos hacemos de estas herramientas, porque al final, más allá de que tú lo puedas ver en un curso, en un lado o en otro, al final todo está aquí, todo está en una fuente que es precisamente, en este caso, Hacienda, ¿no? Si nosotros leemos un documento, y porque me ha pasado, algunos de ustedes, no, a lo mejor no los que están aquí, pero sí algún alumno me ha llegado a preguntar, oye, es que lo vi en tal página, es cierto lo que dice ahí porque lo vi en tal página. Pero si tú aprendes a buscar la información desde origen, créeme que va a ser mucho más fácil para ti digerir estos documentos y que no se te compliquen. Entonces, para que no se te compliquen, pues vámonos a la base. ¿Qué necesito yo entender? ¿Por qué nace la obligación de que yo tenga un CFDI? Y entonces voy a irme directo al Código Fiscal de la Federación, que es con el que quiero arrancar, porque aquí está prácticamente el origen, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29? El artículo 29 nos menciona lo siguiente. Dice, cuando las leyes fiscales, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales, si te das cuenta, me está hablando aquí de un comprobante fiscal, no me está hablando de una factura, que es lo que les mencionaba al principio. El término factura no nos funciona en términos fiscales, nos sirve para efectos de entendimiento, pero dice que cuando se establezcan, en este caso, la obligación de expedir un comprobante fiscal, y aquí nos habla de las leyes, quiere decir que cualquier ley nos puede obligar a expedir un comprobante fiscal, cualquier ley. Dice, por los actos o actividades. A ver, entonces, ¿cuándo es que yo voy a hacer un comprobante fiscal? ¿Cuándo estaría yo obligado a hacerlo? Ah, pues si hay un acto o una actividad. Para quienes han estado ya un poquito más en esta parte de los términos fiscales, un poco más familiarizados, vamos a entender que los actos o actividades por lo regular los utiliza la ley del IVA.
la ley del IVA es la que utiliza estas definiciones, porque la ley de IVA grava los actos o actividades. Entonces, si yo me limitara a esta palabra donde me dice actos o actividades, yo tendría que irme a la ley del IVA y entender por qué la ley del IVA me está obligando a que yo tenga que generar un comprobante fiscal. Vale. Bueno, les recuerdo que me pueden interrumpir en cualquier momento, hago una pequeña pausa, me pueden interrumpir en cualquier momento, ya sea en el chat, ya sea que habiliten su micrófono por si tuvieran alguna duda, con toda confianza me comentan, ¿vale? Lo que sí les pediría de favor es que como vamos a llevar un orden, van a ser 5 sesiones, las dudas que vayan surgiendo, tratar de que se enfoquen en lo que estamos viendo ahorita, ¿sale? Porque si ya alguien me dice, oye, quiero, ¿cómo queda, cómo timbro mi factura si es tal caso? Entonces ya te estarías adelantando mucho a lo que estaríamos viendo. Entonces, para no salirme tanto del tema, vamos a seguir en este orden y las dudas que pudieras tener, pues me gustaría que las enfocáramos en esto, ¿vale? Para tratar de, obviamente, de cierta forma, podamos aprovechar esto, ¿no? A ver, por aquí me están preguntando que si la transmisión es por Zoom. Sí, para quienes tienen acceso a Zoom, nos vemos por aquí. Ya saben que en Zoom es un poco más cómodo el visualizar esto, entonces ya deben tener el acceso. Continúo. Entonces, me dice que la obligación va a ser por expedir, perdón, por de expedir estos comprobantes va a ser por actos o actividades, que ese sería mi primer punto, actos o actividades. Pero también dice que yo voy a tener la obligación de expedir por los ingresos que se perciban, ¿sale? Por los ingresos que se perciban. Y otro, por las retenciones que se efectúen. Ahí está. Los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página del SAT. Hasta ahí es lo que nos menciona la ley, que la página del SAT sería quien pueda emitir estos comprobantes fiscales. Sin embargo, recordemos que hoy en día también tenemos la facilidad a través de resolución que no solamente la página del SAT es quien va a poder ayudarnos a llevar este proceso, sino que también tenemos proveedores que están autorizados por Hacienda para que elaboren este proceso de timbrado. Al final, lo que nosotros necesitamos es un comprobante fiscal y que reúna los requisitos que nos menciona, tanto ahorita que estamos viendo el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29, también tenemos que irnos a ver si aquí hay una parte que digas, oye, pero es que aquí no menciona tal parte que deba de llevar. Ah, pues si no lo menciona aquí, vámonos entonces a la resolución miscelánea fiscal. Si no lo menciona la resolución miscelánea fiscal, vámonos con los documentos adicionales que nos da Hacienda. Recordamos que Hacienda tiene la facultad de hacer estas publicaciones, llámese un anexo 20, llámese una guía de llenado, que si de cierta forma no forman parte de la ley, no están implícitas en la ley, pero son herramientas que nos da Hacienda y que nos van a ayudar a nosotros como contribuyentes, como personas que necesitamos una factura, un comprobante de CFDI. Entonces, nos van de cierta forma a ayudar a comprender mejor. Ahorita, por ejemplo, yo les preguntaría, hasta aquí me voy a quedar y voy a entrar a esta dinámica de preguntas con ustedes. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Cuando me habla de que yo voy a establecer o yo voy a necesitar la obligación de expedir un comprobante fiscal, me da 3 tipos. Actos o actividades, que sería uno, los ingresos que se perciban y la tercera, que serían las retenciones. Retenciones de las contribuciones que se efectúen. La pregunta que yo les haría es, digamos, en esta formación que traemos ya estudiando o trabajando, ¿sí teníamos claridad del por qué yo tenía esta obligación? ¿O estaba yo estancado? Y con toda confianza, porque este es un foro abierto con la finalidad de crecer todos, de que nos ayudemos todos. ¿O estaba yo en ese mundo en el que decía, ah, pues voy a hacerlo porque la ley me lo pide, porque si no lo hago, me van a multar, porque si no lo hago, no voy a poder deducir? Entonces, que son términos, les digo, más comunes que podemos llegar a ubicar. Entonces, la pregunta es, ahorita para tener como que un parteaguas, si ubicabas el por qué la obligación de expedir un comprobante, que son estos 3 tipos, o nos íbamos por el lado que les menciono. ¿Quién nos participa? ¿Quién nos ayuda? O porque así me lo enseñaron en la escuela. Adelante con comentarios si gustan en el chat, sin Buenas noches, problema. profesor. Pues yo porque así me lo enseñaron en la escuela, la verdad. Ok, Ana, no te preocupes, adelante. ¿Alguien más? Buenas noches, ¿sí logran escucharme? Sí, sí, te escuchas Ah, bien. ok.
Bueno, pues en realidad la verdad yo no tengo conocimiento de nada de esto y sí tengo como muchas dudas con respecto a lo del CFDI. No sé, ahorita mi duda es como pues finalmente quien lo hace en este caso es como mi empleador, pero mi duda es si, por ejemplo, ellos que generan el CFDI, para mí que soy la empleada, ellos solamente ingresan la información que ellos hacen de manera interna en la empresa o lo hacen desde algún software del SAT para generarle el CFDI. Ok, aquí por ejemplo puede haber dos casos. Uno, que lo hagan directo en el portal del SAT, en el cual entras al portal del SAT y vas llenando la información que tú requieras para la facturación. Esa sería una. O la otra es que tu patrón tenga, digamos, un sistema para facturar. Muchas veces cuando se tiene un sistema independiente, tú te vas a dar cuenta en tu recibo de nómina, porque en el recibo de nómina viene incluso membretado. Si viene membretado con el nombre de la empresa y datos de la empresa, quiere decir que lo están haciendo con un proveedor externo que no sea el SAT. Si viene en un formato que no trae como tal un membrete y que viene todo, ahorita a ver si les muestro una captura de algunos, si viene como tal sin ese membrete, sin datos muy particulares de la empresa, quiere decir que lo están haciendo en el portal del SAT. Cuando una empresa, ya sea mediana, pequeña, sobre todo medianas o pequeñas, tienen pocos trabajadores, viéndolo desde esta perspectiva, cuando tienen estos pocos trabajadores, se van al portal del SAT porque es lo más cómodo, lo más económico. Pero si ya tienes varios trabajadores, lo conveniente es tener un proveedor que te ayude con este timbrado, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y en este caso pueden ellos hacer, lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos entregan como empleado el CFDI con el logo de la empresa, pero yo el que revisé apenas en el SAT, pues sí está en blanco. Entonces, ¿los dos son válidos o ahí me Sí, doy de hecho, cuenta que efectivamente están ocupando un software de manera externa? los dos van a ser válidos porque vienen timbrados, o sea, vienen con un timbre, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a los requisitos. ¿Qué requisitos debemos de tener? ¿Va? Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa parte tienes como tal la verificación. Déjame les paso rápido algo porque aquí me están preguntando y como tengo abierta esta sesión, déjenme les paso el dato. Si se meten por aquí a mi cuenta, déjenme aquí. Rápido, nada más. Si se meten aquí a mi cuenta, que es www.amadoramirez.com.mx, váyanse hasta el final, para los que me están preguntando aquí en TikTok, váyanse hasta el final y aquí viene el enlace. Si se meten a este canal, ahí tengo el enlace de Zoom para que ahorita se puedan unir directamente, ¿vale? Entonces entren a la página y aquí está este canal y en el canal tengo el link de esta sesión que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, no sé si con esto quedó claro entonces tu duda. Eh, bueno, y una última duda. Entonces, es que tengo muchas dudas con este documento del CFDI, porque, por ejemplo, yo haciendo alguna comparación entre esa es la duda que yo tengo con respecto a los cálculos que la empresa puede hacer dentro del SAT o de manera externa, en el que si en este caso el patrón está haciendo su cálculo de manera externa y nada más se puede ingresar lo que digamos el patrón quiere poner y ya, o sea, ¿se puede hacer eso? No, no se puede, de hecho. Lo que pasa que, mira, cuando tú timbras un recibo, ya sea que lo hagas con el proveedor externo, si tú lo haces desde afuera, digamos, en el portal del SAT te va a aparecer automáticamente la información la misma. Te va a aparecer la misma. No tendrías por qué tener algún cambio, a menos que se haya modificado el CFDI de nómina, entonces sí tendrías como tal, digamos, diferencias. Pero si no, no tendría por qué. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Sí? Ok, sí, no se puede, o sea, debe de ser lo mismo, lo que tengas tanto en tu recibo timbrado, ya sea por el proveedor como en el recibo que descargues en el portal del SAT, en cualquiera de los dos debe de coincidir. ¿Cuándo no puede coincidir? Cuando se haya hecho alguna modificación, porque a lo mejor en el que te timbraron a ti, te dieron en tu correo, llegó y cobraste la quincena,
pero a lo mejor después de algunos días o incluso meses, el patrón se da cuenta que hubo un error, corrige ese recibo y en esa corrección ahí es donde entonces sí habría diferencias, ¿vale? Ok, gracias. Listo. A ver, entonces ya tenemos aquí alguien más que nos quiera compartir en esta parte de que tenemos ya la claridad de que tenemos una obligación de expedir comprobantes, pero solamente por estos tres casos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. Una vez que yo ya tengo la claridad de, digamos, de esto que yo debo de realizar, del por qué se da la obligación de tener como tal esta emisión de los FDIs, vamos a irnos hacia adelante y me voy a saltar un poquito al artículo 29A. Insisto, estamos empezando, nos vamos a estar moviendo prácticamente en toda la parte fundamental, parte legal el día de hoy, porque esa es la idea. El artículo 29A nos dice lo siguiente, y me estoy saltando hasta acá porque ahorita nos vamos a ir a los anexos. Dice el artículo 29A, los comprobantes fiscales digitales, o sea, el CFDI que nosotros estamos manejando, a que se refiere el artículo 29 de este código, deberá tener los siguientes requisitos. Y aquí quiero detenerme porque en esta parte de los requisitos nos ha llegado a pasar incluso que nosotros mismos contadores nos ponemos trabas, porque si bien existen requisitos muy puntuales con los cuales debe de tener el CFDI, a veces tú le das un CFDI a una empresa, a un cliente, y resulta que te lo rechazan, te rechazan el CFDI, te rechazan la factura porque dice, es que venía mal el nombre de mi calle. No sé si les ha pasado. O es que venía mal el nombre de la ciudad. En vez de decir Villahermosa con S, dice Villahermosa con Z, por ejemplo. Son casos así como que muy raros que han llegado a pasar, pero sí pasan. Entonces, ¿qué debemos de tener como claridad en cuanto a requisitos? ¿Cuáles serían estos requisitos básicos que nosotros necesitamos? Y por eso me vine hasta acá. Necesitamos, dice, la clave del registro federal del contribuyente. Este sería uno. Déjenme terminar el párrafo y ahorita analizamos. Nombre o razón social de quien los expida. Régimen fiscal en que tributen, en este caso, quien está expidiendo como tal, en este caso, el CFDI. Y luego dice, tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local en donde se expidan los comprobantes fiscales. Entonces, me voy a quedar con este primer párrafo, porque aquí tenemos la primer, digamos, el parteaguas de lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Aquí me dice que yo como patrón, no como patrón, perdón, yo como persona obligada a emitir el CFDI, yo debo de tener, en ese documento debe de ir mi RFC, mi nombre, mi régimen fiscal como tal, y en este caso, el código postal del local en donde yo te estoy generando la venta. Si yo soy una persona que tiene un domicilio fiscal y solamente es un lugar, pues obviamente ese sería el código postal que iría, ¿vale? Estamos hablando del código postal que debo de poner. Sin embargo, si yo tengo varias sucursales y tú vienes a realizar una compra o un servicio en una sucursal en particular, yo te debo de poner el domicilio de esa sucursal en particular. ¿Sale? No puedo ponerte el código postal de mi domicilio fiscal. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos para efectos de que mi documento, mi comprobante fiscal, pueda ser deducible o pueda ser válido fiscalmente, ¿vale? No sé si con este primer párrafo nos queda claro el contexto de lo que debemos de poner o alguien tiene alguna duda. Está claro. Contador, ¿dijo todo el domicilio o solamente el código postal está bien? No, es el código postal. De hecho, ahorita si nos vamos avanzando un poquito con todos los demás documentos que vamos a estar desarrollando, vas a ver que aunque aquí la ley te diga el domicilio del local, y aquí yo entendería por domicilio, pues todo el domicilio, ¿no? Tanto desde la Ujú. calle, número, colonia, código postal, delegación, en caso de que fuera delegación, pero aquí prácticamente estamos hablando de el código postal, nada más, ya en resumen. Ok, ¿Sale? sí, gracias. Ok.
Listo. Luego me dice que voy a necesitar, esta es la parte de quien expide, qué es lo que necesitamos de quien expide. Después viene el número del folio y sello digital, en este caso de Hacienda. Y aquí voy a responder a la pregunta que hace un rato me hacían. Oye, ¿qué tan viable es que el recibo que yo tengo de nómina con el que tiene el SAT sea el mismo o sea diferente o los importes estén cambiados? Entonces, aquí, por ejemplo, existe la responsabilidad de quien timbra una nómina, hablando del caso de la nómina, quien timbra una nómina, deberías de tener esa claridad de que va a coincidir, porque está de por medio, en este caso, los sellos de Hacienda. Si por alguna razón se estuviera dando un mal uso, en este caso, a este tipo digamos, de sellos, vámonos a la palabra como tal, si nos estuviera dando digamos, un error o una diferencia, pues obviamente aquí vas a tener una sanción que vamos a ver más adelante, que viene precisamente a la revocación de estos sellos que Hacienda te da. Entonces, no puedes hacer este tipo de actividades. Por eso, hoy en día, Hacienda está cuidando mucho lo que es la parte del proceso de facturación. Si bien me voy a regresar un poquito cuando nosotros hablamos de la contabilidad en general, hoy en día muchos contadores y muchas empresas, su contabilidad la están basando en los comprobantes fiscales. Dicen, es que me timbraste mal, es que mis recibos dicen tanto, pero en realidad nos estamos enfocando en toda la parte fiscal porque es donde Hacienda está cuidando. O sea, Hacienda te va a mandar en algún momento dado alguna revisión, pero por los documentos fiscales que tengas, no por la contabilidad. La contabilidad te sirve para términos financieros, pero para Hacienda cuida mucho esta parte fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar con tu recibo que me mencionabas si fueran dos diferentes? Que deberías de tener, en tu caso, deberías de tener dos recibos, pero uno de ellos debe de estar cancelado. Y si no estuviera cancelado, a la hora de que tú generas tu cierre, en este caso tu cierre de año, y tú bajas todos tus recibos, te vas a dar cuenta que el ingreso que tú estás recibiendo en un mes o en una quincena va a estar duplicado. Pero es difícil, digo, es difícil que haya pasado eso. Lo más seguro es que te hayan timbrado a ti una nómina y después la cancelaron. La cancelaron porque hubo algún error y ya después emitieron la correcta. Entonces eso es lo que pudo haber pasado. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos el lugar y la fecha de expedición. ¿En dónde, en dónde y cuándo se está generando el comprobante fiscal? ¿Vale? Después, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar la clave del Registro Federal de Contribuyentes, pero ahora nombre o razón social y código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida. Y por último, el uso del CFDI. Si te das cuenta, aquí en esta segunda parte me menciona igual RFC, nombre o razón social, y aquí sí es más explícita, me está poniendo el código postal. Entonces, aquí la pregunta que yo les haría es esto, ¿no les ha pasado? Digo, porque así, a mí sí me ha tocado que luego un cliente me dice, es que me hiciste mal mi recibo porque está mal la dirección. Cuando la ley me marca que solamente debo de poner el código postal. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, el código postal, en este caso, el código postal es del domicilio fiscal de mi cliente. Entonces, si mi cliente, por ejemplo, tiene varias sucursales y tiene un domicilio que tiene identificado como domicilio fiscal, independientemente que vengas a comprarme de cualquier sucursal, yo te debo de timbrar con el código postal de tu domicilio fiscal. Y algo importante también viene la parte del uso del CFDI. El uso del CFDI es muy importante también que te la mencionen. Cómo comprueban ustedes que la información que estás obteniendo por parte de, en este caso, de tu cliente es la correcta? ¿Cómo lo hacen? ¿Piden constancia? ¿Piden algún documento? ¿Cómo lo hacen? Pidiendo la constancia. Pides constancia. Y por ejemplo, si no te dan la constancia, cómo le hace su comprobante? Ahí, bueno, no, lo que pasa muy común es que, pues en muchos establecimientos, pues le dan el ticket
a cada quien y con una liga, ese ticket lleva una liga para mandarnos directamente al portal de facturación. Y ya uno manualmente es el que ingresa sus datos y ya genera su factura a través de ese portal. Perfecto, exactamente. Hoy en día muchas empresas, sobre todo cadenas comerciales, te dan esa facilidad de que tú timbres tus propios recibos, o sea, que tú generes tus propios FDIs. Sin embargo, va a haber casos donde, donde no se tenga, digamos, esa tecnología en algunas empresas, incluso sobre todo las pequeñas, y forzosamente tengas que pedirle la información. Aquí por aquí Janet nos comenta, dice, yo le pido sus datos, pero si no están correctos, no me deja timbrar. Muchas veces los contribuyentes no son, digamos, propios de facilitarte la constancia. Si bien como tal no hay una obligación en la cual me diga, oye, si tú no me das la constancia, yo no te voy a timbrar, como tal no hay esa obligación, pero corremos este riesgo de que si no te dan la documentación o si no te dan los datos exactos, al final quien va a tener el problema, pues va a ser tú de entrada quien te dedicas a timbrar, porque no vas a poder timbrar ese recibo, porque ya sea que esté mal el código postal, ya sea que esté mal el régimen, ya sea que esté mal su RFC, alguna letra, algún dígito o el nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque también esa parte es importante. Entonces, si bien no te van a dar la información en cuanto a una constancia en la cual viene toda esta información que nosotros necesitamos, sí tener claridad y cuidado de cómo es que me van a dar la información y que a mí me sirva. En el caso de los que se autofacturan, pues ahí no hay problema, porque tú solito, el cliente en este caso, se autofactura con los datos que necesita. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos tener cuidado con esto? Porque luego pasa también de que tú timbras, por ejemplo, con un uso de CFDI en particular y resulta que este CFDI que te dieron originalmente, gastos en general, por ejemplo, no era gastos en general, era no sé, adquisición de mercancías, por ejemplo, o uno de inversiones. Entonces, sí tenemos que tener mucha claridad en esta parte de las ventas cuando ustedes generen en este proceso de recabar la información para la factura que coincida, para evitar también que podamos caer en excesos de cancelaciones, en excesos de refacturaciones. Esto sí es muy importante como tal, ¿vale? A ver, por aquí me preguntan un tema interesante, que si los complementos de pago se contabilizan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se contabilizan o no se contabilizan? No, no se contabilizan. Los complementos de pago como tal no se contabilizan. Lo que sí puedes contabilizar, no va en términos del complemento, va más bien en el registro del pago. Si tu sistema como tal, hablando de un sistema el cual reconoce que tienes una factura abierta, un CFDI abierto y que lo vas a pagar en tal fecha o que ya se pagó en tal fecha, lo que vas a registrar o lo que vas a contabilizar es, en este caso, la salida de dinero o la entrada de dinero en caso de que te paguen o tú lo pagues. Pero como tal, el complemento de pago no nos sirve para contabilizar. Insisto, la parte fiscal muchas veces está comiéndose a la parte contable hablando de todo lo que tiene que ver con lo que hacemos. Incluso la mayoría de contadores a la hora de cerrar contabilidad, cierra contabilidad sobre documentos fiscales. Y no me van a dejar mentir si por aquí tengo alumnos que estén trabajando en despachos, sobre todo en despachos es donde más se da, que nos enfocamos mucho en la parte de los comprobantes fiscales, porque como no estamos en sitio en donde está la empresa para ver qué es lo que están haciendo o no haciendo, no podemos registrar todas las transacciones como tal, nos guiamos en este caso, por los comprobantes fiscales. Entonces, si yo tengo un comprobante fiscal que está abierto quiere decir que no se ha pagado, pues yo voy a tener la claridad de que por ese comprobante, según el tipo de persona, digamos, cómo esté tributando, sea persona moral, sea persona física, si dice PPD, que es PPD, si es por definir, dependiendo cómo sea, al estar yo en un lugar ajeno, yo me quedo con la idea de que, por ejemplo, una factura, ¿qué es PPD? Una factura que es PPD quiere decir que no se ha pagado, que es con pagos en parcialidades o diferido. Esta factura yo como despacho o yo como ente, como una persona externa a la empresa, voy a ver que no se ha pagado. Entonces, ¿cómo sería mi contabilidad ante esa factura? Pues va a estar como a crédito, sea que yo la deba o me la deban.
va a estar a crédito y yo fiscalmente no la voy a poder ocupar en la parte, por ejemplo, del IVA, hablando de un tema, ¿no? Entonces, cuando me llegue a mí el complemento de pago, cuando me llegue el complemento de pago, ahí voy a entender entonces que sí, esa factura ya se pagó y más que contabilizarla, lo que voy a hacer es que voy a poder acreditarme ese IVA. No sé si con esto queda claro por aquí en la duda que me preguntaban. A ver, por acá me dicen que acreditan y se tiene que hacer una provisión. No sé ustedes qué opinen. Acuérdense que los IVAs, recalcamos la parte del impuesto, del impuesto al valor agregado, este solamente lo podemos acreditar o lo podemos trasladar cuando este ya haya sido pagado o cobrado en su totalidad. ¿Sale? Entonces, mientras no sea así como tal, no lo podemos acreditar. A ver, hasta aquí, dudas, comentarios, para salirme un poquito de la ley y irnos a otro documento, para no enfrascarnos ahorita en lo que es todo en esta parte, digamos, del código, pero estoy tomando o tratando de tomar la esencia de lo que necesito que ustedes me ayuden a comprender. Profe, yo tengo una duda. Adelante, Pablo. Y supongamos que, por ejemplo, me timbraron una factura en pago en una sola exhibición y fue pagada con transferencia, pero a la hora de hacer la conciliación bancaria, pues resulta que no está el pago de esa factura. ¿Sí se puede acreditar el IVA en ese mes o esperar hasta que se encuentre el comprobante de pago de esa factura en caso de que la paguen al siguiente mes o ahí que en ese supuesto qué se podría aplicar? ¿Cómo se podría aplicar? A ver, tú generaste la factura, ¿me dices? No, un proveedor me la generó a mí. A ver, espérame. Entonces, un proveedor te la generó y te la puso como PUE transferencia, Exactamente. por lo que entiendo. La pregunta es, ¿tú como cliente pagaste esa factura? No. Es que, por ejemplo, si tú no la pagaste y te la hicieron como PUE transferencia, lo recomendable es cancelarla. Digo, si fue en el mismo mes no hay ningún problema, pero si estamos hablando de meses diferentes, lo recomendable es cancelar esa factura y generar una nueva como PPD por definir. ¿Cuándo pagaste la factura? Por ejemplo, hablando de meses, y es que ahorita nos toca un mes, digamos, un periodo que podemos dejar de ejemplos que cambiamos de ejercicio fiscal, pero vámonos a un caso de un mes tipo octubre. Si en octubre, por ejemplo, a ti te generan esa factura como PUE y transferencia, pero tú no la pagaste en octubre, tú deberías de pedir esa cancelación de factura y que te la vuelvan a hacer en noviembre, pero ya en noviembre te la deben de hacer, bueno, que te la vuelvan a hacer primero como PPD por definir. Esa sería la primera. Y que te hagan la correcta de preferencia antes de cerrar el mes. Cuando pagas en noviembre, deberían de hacerte un complemento de pago. Eso sería lo ideal, Pablo. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Ahora, si estás hablando, por ejemplo, de que tuviste como tal, es que sí, al hacer la cancelación de factura, pues obviamente vamos a hacer una sustitución, ¿vale? Ok, la duda que a mí me surge es, y es algo que puede ser un poquito fácil para todos, un tanto fácil, el hecho de hacer conciliaciones. No sé qué tanto te funcione a ti generar una conciliación antes de cerrar el mes, porque eso te ayudaría a evitar este tipo de problemas. Pablo. No, sí, profe, solo que lo que pasa es que, pues, ahí pues sí me ha tocado que, pues, algún proveedor, sí la timbre de esa forma y pues ya yo le pregunto, pues, al contador y ya me dice que sin problema, que bueno, se mete en el siguiente mes, cuando ya se haya realizado el pago.
O sea, a ver, siguiendo el ejemplo, entonces, si tú la hiciste en octubre y te la dejaron así como PUE transferencia, en noviembre es cuando la pagas y en noviembre es cuando ocupas el IVA, por lo que me estás diciendo. Sí, así es. Bueno, eso sería incorrecto. Y te digo, ahorita lo vamos a ir desarrollando, ¿eh? No te preocupes. Ahorita vemos el fundamento. Justamente tenemos el portal del SAT donde nos dice todo lo que nosotros necesitamos hacer. Y por eso les decía que el tema de facturación es un tema muy extenso. Y miren, ya ahorita ya llevamos casi 40 minutos y estoy enfocado en 2 artículos. Pero no Contador, te preocupes, lo vemos más adelante, Pablo. contador, Muchas, Adelante, Gary. ayer lo que entendí, lo que estaba diciendo Pablo, a ver, la factura se hizo en octubre y se paga en noviembre, entonces se acredita cuando se paga. No es eso? ¿No es así? Aunque ¿Es lo haya puesto como correcto? transferencia. O sea, lo pagó en transferencia en noviembre, pues está bien. Es correcto. Pero la factura es de octubre. Pero pues está pendiente de pago. O sea, no entiendo el por qué tampoco está mal. O sea, el por qué está mal más bien si se acredita hasta noviembre, pues es que se paga en noviembre. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Y me voy a ir al lado del proveedor, no del lado tuyo, Pablo, no del lado de Pablo, me voy a ir al lado del proveedor, porque para el proveedor va a ser el problema. A lo mejor Pablo no lo está viendo y tú no lo estás viendo, Gary, como problema, pero el problema va a ser para el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor, al estar facturando con PUE en el mes de octubre, él tiene la obligación de reportar ese IVA en octubre. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, Para él, el problema es para él, porque él va a reportar el IVA en octubre, porque su factura dice como PUE. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si le llega Hacienda y le dice, bueno, de entrada no lo va a reportar porque no recibió el dinero? O sea, eso es la claridad que tenemos. No va a reportar el IVA porque no recibió el dinero. Pero el problema va a ser que le llega Hacienda y le dice, oye, dame el IVA del mes de octubre que tú recabaste, porque tú me estás diciendo que fue como PUE. Y él va a decir, no, porque lo tengo, no lo recibí en octubre, lo recibí en noviembre, te lo voy a reportar en noviembre. Para efectos de tu proveedor, ahí va a tener el problema. No sé si me explico. sí, entonces no es pues que por definir. Es que es PPD. Por eso les digo, Ujú, PUE se refiere cuando ya estás recibiendo, ok. como tal, Ujú, cuando ya estás recibiendo el dinero. ujú. Entonces, me regreso a octubre. Tú te quedas con la conciencia de que dices, pues está bien, al final lo pagué en el siguiente mes, pero en tu contabilidad en octubre tú no tienes ese pago y no te va a coincidir, no te va a coincidir lo que tengas en tus estados de cuenta bancarios con lo que tengas con tus CFDIs. Por eso te decía que hoy en día hay que tener mucho cuidado con el CFDI porque es de donde Hacienda se está agarrando. Entonces tú necesitarías forzosamente tener un PPD y un complemento de pago cuando hayas pagado. Un PPD en octubre y en noviembre un complemento de pago de esa factura. ¿Sí vamos bien? Sí, creo que ya me quedó claro, gracias. sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ambos. En los ejercicios que estemos haciendo van a ver que tenemos muchísima más claridad. A ver, déjenme revisar aquí comentarios. Dice Janet, y se tiene que relacionar la factura, pero está mal la forma de pago. Sí, tenemos que hacer la relación de la factura. Por ejemplo, si tú haces la factura a ver, déjame, me voy aquí, a mi guía. Por aquí dejé abierto una hoja de cálculo. Ok. A ver, yo tengo un PUE transferencia. Esto es en octubre, pero en realidad yo pagué hasta noviembre. Entonces, ¿qué debió haber sido lo correcto? Aquí yo genero una factura nueva
por sustitución como PPD y por definir, pero esto es en octubre, ¿eh? Esto lo hago aquí. Aquí lo hago en octubre. Y obviamente aquí estoy poniendo una sustitución. Sustitución de CFDI. Y lo correcto es que en noviembre yo genero un complemento de pago. Un complemento de pago. De esta forma, así como lo estamos viendo, de esta forma ya no tienes problema tú, porque al final tú ya tienes tu documento correcto y también tu proveedor ya no tiene problema porque este IVA que originalmente había recibido aquí, este IVA ya no tendría por qué reportarlo aquí en octubre y que se reporta en noviembre, sino que ya lo dejaría como noviembre para reportar en diciembre. Ese es en el caso del IVA. En el caso de ISR, si fuera persona física, que su obligación como tal es igual sobre la parte cobrada, también no tendría ningún problema. Pero si no hacen esto, ¿qué va a pasar? ¿O qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que al final dices, te confías tú y dices, pues sí, me confío porque al final en el mes de noviembre yo ya hice el pago. Yo no me acredito aquí mi IVA, yo no me lo acredito porque me lo voy a acreditar en noviembre. Pero tú en noviembre, con fecha de noviembre, no vas a tener ningún CFDI que tú puedas acreditarte, sino que lo vas a tener desde acá de octubre. Y con esto cierro este ejemplo si no tuvieran ninguna duda. Ok, ya me PUE, quedó claro. sí, perfecto. Ok, gracias, Pablo. PUE es Entonces, pago en una sola exhibición, para quien me esté preguntando, en una sola exhibición. Y PPD, pago en parcialidades o diferido. Listo. Ok, ya nos adelantamos un poquito con el tema, pero vamos cerrando esta parte del código fiscal entonces. Código fiscal, ¿qué nos llevamos ya de lo que no habíamos visto en cuanto a lo que estamos aprendiendo hoy? Es que yo voy a hacer solamente CFDIs cuando se den actos o actividades, que sería la primera, ¿vale? Cuando se perciban ingresos y la otra cuando se efectúen retenciones. Serían tres tipos de comprobantes y ahí está mi obligación. La pregunta ahora sería, ajá, ¿y yo qué hago? ¿Yo cuándo hago? ¿Cuándo lo hago? A ver, déjenme reviso aquí un comentario. En ventas a contado sería PUE y ventas a crédito PPD, ¿es correcto? Los comprobantes que se pagan dentro del mismo mes se realizan en PUE y si van a pagar en otro mes se pasan a PPD. Sí, aquí es el ejemplo que nos tocaba Pablo es que si él, por ejemplo, lo generó la factura como PUE en el mes y en el mismo mes se pagó, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Lo dejas, Pablo. Te pudieron haber dado la factura el día 15 de enero. Te la dieron como PUE transferencia. Tú pagaste el 20 de enero, pero estamos dentro del mismo mes, ahí no hay problema. Pero si llega el día 30, 31 y no has pagado, lo correcto es que se vaya a PPD, que es lo que mencionábamos ahorita en el ejemplo, ¿vale? sí, profe, ya quedó más claro. Ahora ya para solicitar la refacturación. Sí, exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Listo, a ver, cuando nosotros hablamos de facturas PUE, que son pago en una sola exhibición, no se requiere complemento de pago. Los complementos de pago solamente aplican cuando se hacen como PPD, ¿sale? ¿Por qué se hacen como PPD? ¿Qué es lo que les ponía aquí en el ejemplo? ¿Por qué se hace PPD, perdón? Porque dice el PPD que es un pago en parcialidades o diferido. Entonces, en parcialidades porque van a ser varios pagos, puede ser uno o pueden ser varios. Diferido es porque igual vamos a diferirlo en tantos pagos. Entonces, si yo te hago una factura en PUE, quiere decir que ya se pagó y no se necesita un complemento de pago aquí en el PUE. Pero aquí sí necesitamos, sí vamos a necesitar un complemento de pago.
Maestro, una pregunta. Adelante. De respecto a PUE, a ver si estoy en sintonía con usted o no. A ver, Eh, adelante. ya ve que en muchas ocasiones, un ejemplo, eh, yo entrego a mi cliente una factura por X cantidad con método de pago PUE a principio de mes, ¿Ok? pero él en el mismo mes me hace, no sé, 3 pagos que al sumarlo dan la cantidad que está en la factura, pero cada pago fue en diferente fecha en el mismo mes. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa factura con método de pago PUE sería correcta para esa situación, ya que se hicieron 3 pagos en diferente día, pero en el mismo mes? Mira, si nos vamos a lo correcto, cuando me dices, y no hablo de tu caso, cuando nosotros hacemos un recibo PUE, es porque literalmente ya tengo el dinero en mis manos. Eso se refiere PUE. Y aquí aplica para todos los negocios que nos mencionaban hace un ratito, en el que me decían, es que mis clientes facturan en automático. Ok, facturan en automático, pero porque ya lo pagaron. Entonces, en estricta teoría, si estás haciendo un PUE, es porque ya tienes el dinero. Si no tienes el dinero y en el inicio de mes, hablando del día, no sé, hablando del día 5 de enero, lo correcto, ojo, lo correcto es que no lo hubiera sacado como PUE, que lo hubiera sacado como PPD. ¿Por qué? Porque se supone que tú no sabes cuándo te van a pagar esa factura. Eso es lo correcto, ¿vale? Lo correcto. Lo correcto es que si el día 15, vamos a mover esto un poquito. Lo correcto es que si el día 10 de enero te hacen un pago, aquí deberías de tener un complemento. Si el día 20 de enero te hacen un pago, aquí deberías tener un complemento. Día 30 de enero, aquí deberías de tener un complemento. ¿Por qué? Porque precisamente la característica de los pagos complemento. La característica de estos pagos PPD es esa, que es en parcialidades o diferido, que tú desde origen ya sabes que te la van a pagar así, no tendrías por qué hacer un PUE. Eso sería lo correcto. Ahora, si nos vamos a la parte que nos da la facilidad de la ley y nos dice, oye, lo hiciste en PUE, pero lo hice en PUE, pero me lo pagaron en el mismo mes, o sea, ¿qué es lo que tú me mencionas aquí? Si lo vemos desde esa facilidad, pues desde esa facilidad te funciona. No sé si me explico. Sí, sí, con eso ya me queda claro. Digo, en esta situación, ¿cómo le podré plantear? Como tal, digo, el cliente pues nos solicita como tal la factura, digamos, a principio de mes. Digamos que mi lógica es que obviamente se debiera facturar en PPD y posteriormente cuando hagan los pagos, pues emitirle su respectivo complemento. Pero pues digo, él, para hacer más o menos, digamos que él así siempre lo ha tratado con, digamos que desde hace años ya. Sí, te entiendo, pero también hay que sujetarnos a las normas conforme vamos avanzando. Y ahorita me voy a ir terminando ahorita esta actividad con un documento que muchos de ustedes ya conocen, pero algunos a lo mejor no. Y este documento te va a guiar paso a paso del cómo hacerlo con PUE, cómo hacerlo con PPD y en este caso cuándo hacer los complementos. Recuerda que los complementos de pago, por lo que aquí me preguntan, esos complementos de pago se hacen por cada parcialidad. Entonces, si tú generaste una factura PPD, y tienes 3 parcialidades, vas a hacer 3 complementos de pago. Sí, claro, eso sí lo entiendo, esa parte. ¿Ok? Listo. A ver, por aquí veo una pregunta que se sale un poquito del tema, pero nada me la respondo. Dice,
¿Cuál será el salario que debe aparecer en la hoja y tarjeta? No sé si te saliste mucho del tema, pero hablando del CFDI deben de ir los dos salarios, el salario diario y el salario base de cotización o diario integrado, ¿vale? Eso lo marca también la misma norma. Listo, entonces me regreso, ya de hace un rato estoy cerrando y no puedo cerrar el código fiscal. Cierro esto, entonces nos quedamos que solamente son tres tipos de situaciones en las cuales yo tengo la obligación de generar estos. Y ahora, digamos que no todos van a generar esta parte, ¿eh? O sea, no todos. Habría que analizar quién lo hace. ¿Quién lo hace? Dice, ¿en qué ley puedo ver sobre la factura? Estamos analizando el Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29A. Estamos Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, alguien que tiene nómina, por ejemplo, alguien que tiene nómina, no se va a tomar el atrevimiento, quien tenga nómina, de elaborar un comprobante fiscal, porque esa obligación de la nómina es una obligación del patrón. No sé si me explico. Hablando de la nómina, ¿sale? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando sí estamos obligados. En el caso del IVA, por ejemplo, ¿quién está obligado a generar el comprobante fiscal por los actos o actividades? ¿El que vende o el que compra? Por lógica me van a decir, pues el que vende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero acuérdense, aquí no estamos para irnos por la lógica, estamos para aprender e irnos por lo que nos dice la ley. Miren, me voy a ir rápido a la ley del IVA y en el artículo 30, si no me equivoco, déjenme rápido. 30, no, 30 no. Aquí está, mira. Artículo 32. Estoy en la ley del IVA, por si me ven que me cambié. Artículo 32. Dice obligaciones de los contribuyentes. Obligaciones de contribuyentes. Luego me dice, por aquí, fracción 3. Expedir y entregar comprobantes fiscales. ¿Sale? Es una obligación del contribuyente del IVA de expedir y entregar los comprobantes fiscales, de quien genera el acto o la actividad. ¿Se acuerdan que en la ley, en el Código Fiscal de la Federación nos habla de actos o actividades? Aquí están, mira. Deben de expedir comprobantes por actos o actividades. Y si yo me voy a la ley del IVA y me voy a regresar hasta el artículo primero, me voy al artículo primero y me dice, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos o actividades. Entonces, por eso les decía hace un rato, cuando nosotros hablamos del Código Fiscal de la Federación y me dice actos o actividades, lo primero que se me debe de venir a la mente es que quien hace actos o actividades no es la ley del impuesto sobre la renta, es la ley del IVA. Entonces, en la ley del IVA es quien hace los actos o actividades. Aquí estamos, ¿vale? Y si me voy al artículo 32, quien hace estos actos o actividades está obligado a expedir y entregar comprobantes fiscales. Entonces ya encontré aquí la obligación y luego aquí mismo me dice el Código Fiscal de la Federación. Dice en el artículo 29, dice, cuando las leyes establezcan la obligación de expedir, ¿quién está estableciendo la obligación de expedir? La ley del IVA. La ley es una ley y dice, tienes la obligación de expedir un comprobante fiscal. Pero luego también, aquí mismo me dice que una de las obligaciones es por las retenciones. Y aquí adelante en la ley del IVA me menciona, fracción 5, expedir comprobantes fiscales por las retenciones. ¿Lo ves? Entonces, de cierta forma, el Código Fiscal me manda a las leyes y las leyes deben de sujetarse a estas tres obligaciones, actos o actividades, por los ingresos o por las retenciones. Ahora, si yo me voy al tema de la pregunta original que me hicieron, que fue del tema de los salarios, si yo me voy a la ley del impuesto sobre la renta, porque yo le decía, yo como trabajador no tengo la obligación de expedir
yo trabajador, yo no tengo la obligación de expedir un comprobante fiscal. Dice el artículo 90 de las personas físicas, me habla de las personas, me habla de las personas físicas. ¿Qué obligación van a tener las personas físicas? ¿Sale? Aquí yo te diría, oye, pues una persona física es el trabajador. Una persona física es el trabajador. Sin embargo, si yo me voy al artículo 99, aquí adelante, mira, ¿qué me dice el artículo 99? Quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo, o sea, estamos hablando de sueldos y salarios, quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. ¿Y quiénes hacen los pagos? Pues los patrones, ¿vale? Y el patrón tiene la obligación de expedir y entregar el comprobante fiscal a quienes reciban estos pagos, ¿vale? Entonces, me regreso de nuevo al código y el código recordemos, porque aquí me están preguntando que qué está por encima, si el código o la ley o viceversa. El código hace la función, de ser parte complementaria a lo que se refieren las leyes. Entonces, si nosotros tenemos hasta arriba, si tenemos hasta arriba la Constitución, después de la Constitución vienen las leyes y viene el Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Pero el Código Fiscal se va a aplicar de manera supletoria cuando en las leyes así lo requiera. Entonces, si las leyes me están diciendo, por ejemplo aquí, si yo me voy a la ley y me dice la ley, oye, debes de expedir, hablando del patrón, debes de expedir un comprobante fiscal, y la pregunta es, ajá, ¿y cómo lo expido? Tú aquí me estás diciendo, ley, que yo expida un comprobante fiscal. Me voy a la ley del IVA. Bueno, perdón, esta es la ley del IVA. Estoy en la ley del IVA. Yo tengo la obligación de expedir. Me voy a la ley del ISR y me dice, oye, tienes la obligación de expedir un comprobante fiscal. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo solo no puedo. Yo ley. Ah, entonces me voy al Código Fiscal y el Código Fiscal en el artículo 29 me dice cuando las leyes fiscales establezcan la obligación, o sea, estos dos artículos que estamos analizando están estableciendo una obligación, pero estas dos solas leyes no pueden hacerlo. No pueden hacer que éstas generen un comprobante fiscal, porque solo dicen, yo te doy la obligación de que yo te doy la obligación de que hagas el comprobante fiscal. Yo también te obligo a que lo hagas. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Vámonos al Código Fiscal y aquí te dice cómo lo vas a hacer. Si el Código Fiscal no te lo aclara, para eso nos vamos a ir a la resolución miscelánea fiscal. En la resolución miscelánea fiscal que se publica literalmente cada año, salvo que en algún año no llegara a ver, pero que se publica cada año y luego cada año tienes diferentes modificaciones, esta resolución miscelánea fiscal te va a decir dentro de lo que son, acá está, mira, dentro del capítulo 2.7 se va a enfocar en los comprobantes fiscales digitales, o sea, el CFDI o la facturación que comúnmente conocemos. Si algo que tú no encuentres aquí en el Código Fiscal de la Federación sobre requisitos o la forma de cómo hacerlo, porque te pueden surgir dudas, si no viene aquí, te vas a ir a la resolución miscelánea fiscal y aquí te va a decir lo que tú necesites saber. Aquí viene cómo está seccionado todo lo que es la parte del CFDI. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Ahorita acuérdense que hoy es nuestra clase 1 de CFDI 4.0, estamos en una introducción y bueno, ya me fui ya toda la hora en 2 artículos. Entonces, si no tenemos aquí claridad de cómo hacer el comprobante fiscal de acuerdo a la resolución, vámonos entonces al anexo 20. En el anexo 20 viene lo que es la guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y aquí vamos a tener el paso a paso de cómo hacerlos. ¿Sale? Alguien me decía, oye, ¿y qué es PUE? ¿Qué es PPD? Aquí viene. ¿Sale? ¿Cuándo utilizamos PUE? ¿Cuándo utilizamos PPD? ¿Cuándo utilizamos complementos? ¿Cuándo utilizamos esto? ¿Cuándo utilizamos lo otro? Nos vamos a guiar por el anexo 20. ¿Sale? Y si aún así tú llegaras a tener alguna duda, tenemos una sección de preguntas y respuestas, tenemos el portal del SAT, que también el portal del SAT nos va a ayudar precisamente a entender esta parte aquí en el módulo de facturación electrónica. En facturación electrónica vamos a tener claridad en cuanto a lo que nosotros tengamos dudas. Y si nos vamos aquí abajo donde dice cambios en los comprobantes,
aquí, me aparece un listado. Y en este listado que me aparece viene lo que yo necesite de información. Me estoy yendo un poquito rápido porque ya estoy cerrando la sesión prácticamente, pero esto lo vamos a ver a detalle en las siguientes 5 clases, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedes descargar el anexo 20, que es el que yo ya les presenté ahorita en PDF. Este anexo 20 lo puedes descargar aquí directamente del portal. Ahí estoy. También aquí mismo puedes descargar este archivo de Excel en el que te menciona, viene siendo este el catálogo, como si nosotros habláramos de un catálogo de cuentas en contabilidad, pero aquí estamos hablando de un catálogo de comprobantes fiscales. ¿Cuántos tipos de comprobantes fiscales tenemos? Aquí están, de acuerdo al catálogo, y esto, por ejemplo, no viene en ley, ¿eh? Si tú lo ubicas en la ley o lo quieres encontrar en la ley, no lo vas a encontrar. Tenemos un comprobante por ingresos, un comprobante por egresos, que son las conocidas notas de crédito, un comprobante de traslado, un comprobante de nómina y un comprobante de pago, ¿sale? Estos son los diferentes tipos de comprobantes que hay. Y aquí mismo en este archivo vas a encontrar las diferentes opciones de pago, si fue transferencia, si fue con dinero electrónico, si fue cheque, si fue efectivo, incluso si es PPD. Entonces, digo, estoy dando como ya un repaso de todo lo que vamos a estar viendo, pero en teoría, todas las herramientas que tú necesites las tenemos aquí a la mano. Entonces, yo te estoy guiando en estas sesiones que vamos a estar teniendo a que tú puedas descargarlas, a que tú las puedas tener y que tú mismo consultes en donde realmente se necesita. Te decía, puedes encontrarte a lo mejor una publicación de muy buenos autores, obviamente, y te van a guiar paso a paso lo que tengas que hacer. Pero si te surge alguna duda, yo siempre les he recomendado irnos a la base, irnos a la fuente. Pues aquí está la fuente. Ahorita yo te ponía un ejemplo de la ley del impuesto al valor agregado, de que en el caso del IVA, ahí está la obligación de quién va a expedir el comprobante. En el caso del ISR, me fui a la parte de la retención, de los salarios. ¿Quién tiene la obligación de generar ese comprobante? Pero en realidad hay mucho más. Entonces, si le vamos rascando a la ley, vamos a encontrar de diferentes lugares dónde se encuentra la obligación. Entonces, lo primero que deben de tener claro es eso. ¿Por qué estoy obligado a hacer un comprobante? O a lo mejor ni siquiera estoy obligado y lo estoy haciendo por hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando en lo que es esta parte del curso del CFDI. No sé si hasta aquí nos vamos bien, quedamos bien, tienen alguna duda, un comentario. Si son dudas de lo que vamos a seguir viendo, sí los entiendo. Vamos a hacer ejercicios para ir haciendo esta dinámica de cuándo es PUE, cuándo es PPD, cómo cancelamos, cómo sustituimos, cómo hacemos las notas de crédito, cómo se hacen los complementos de pago. Todo eso lo vamos a ver. Pero bueno, ahorita es como la introducción de lo que estamos manejando digamos, desde la parte de raíz. No sé si hasta aquí vamos bien o tienen dudas. Yo una pregunta, profesor. Todos Adelante, Lucía. los documentos que nos enseña ahorita para explicarnos, ¿hay una página especial para descargarlos o los tenemos que buscar así por No, separado? miren, yo se los voy a poner aquí. De hecho, ya les abrí una carpeta. No he vaciado nada, si se dan cuenta, aquí. Así como está todo lo de los cursos que tenemos. Hay una que abrí que se llama aquí en donde dice membresía 2024-2025. Van a entrar aquí, donde dice CFDI 4.0. Ahorita les voy a poner todo lo que yo estoy ocupando, se los pongo aquí. Digo, independientemente a eso, pues ustedes pueden buscarlos, ¿no? Pero yo se los pongo aquí para que los tengan más a la mano. Incluso les abro ahorita en este mismo les pongo los links de donde puedan descargar para que les sea mucho más fácil. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario con lo que estamos viendo el día de hoy? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos lentos? Todo bien, contador. Ok, perfecto, ¿todo bien? Listo, pues entonces, a ver, este tema de CFDI, lo estamos viendo, hoy empezamos, es nuestra primera sesión, me la voy a llevar los siguientes miércoles, igual a la misma hora, 1 hora, 9 horas, de las 9 a las 10, 10:30 más o menos. Entonces, yo creo que nos llevamos unas 4 o 5 sesiones más
para que terminando estas 5 sesiones, pues tengan todo fresco, ¿no? Entonces vamos a verlo en las siguientes sesiones, así que nos vemos en la siguiente clase. Vamos a utilizar el mismo link que les compartí, el de Zoom, no lo cambio, entonces para que con ese mismo volvamos a entrar el próximo miércoles. Y como estas sesiones las tengo abiertas, igual por aquí sí tengo personas de TikTok que nos quieran acompañar en Zoom, ya les dije cómo van a conseguir la liga. Váyanse a mi página. Váyanse a mi página web, que es www.amadoramirez.com.mx, y hasta el final viene esta liga del canal. Entren aquí y ahí van a encontrar la liga de Zoom para las siguientes sesiones. Listo, pues entonces dejo de grabar a partir de este momento y recuerden que estas grabaciones también quedan ahí mismo, en esta carpeta del CFDI. Aquí las voy a ir poniendo por si quieren repasar o por si no tuvieron oportunidad de estar. Ahí van a estar disponibles.